Eh, Como otro tipo de contenido que nos interesa para el curso, vamos a hablar de la diferencia entre inmanencia y trascendencia, ¿verdad? Eh, la inmanencia y la trascendencia también son dos formas de ser, por eso están dentro de la modalidad. Este rotulito está errado, me van a disculpar por eso. Por inmanente o por inmanencia, vamos a tratar de entender cierta inherencia. Vamos a ver, pensemos inmanencia y trascendencia desde un punto de vista, ¿cómo decirlo?, de a dónde están las cosas de las que estamos hablando. Y en función de ese, a dónde están, lo podemos pensar en un afuera o en un adentro. Es simplemente para hacer una metáfora explicativa, ¿verdad? Entonces, la inmanencia es la característica que tienen aquellas cosas que pertenecen a aquello a lo que se refiere. O sea, que está por dentro, por eso es inherente, es intrínseco a aquello en lo que está, ¿verdad? Inmanere, que es la palabra de donde viene, es un verbo que significa permanecer en, ¿verdad? Vean, por ejemplo, que la explicación del universo, que explica el universo desde sí mismo, desde las leyes de sí mismo, ¿verdad? Sin nada anterior o externo a él, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una explicación inmanente del universo. Por ejemplo, las propuestas que dicen que el universo es eterno, en el sentido de que no fue generado y nunca se va a acabar, ¿ya? En ese sentido, necesariamente la explicación es inmanente. ¿Por qué? Porque si nunca fue creado y nunca se va a acabar, quiere decir que no hay nada por fuera de él. Por lo tanto, todo lo que tenemos que explicar y todo lo que podemos explicar de él está por dentro, es inmanente a lo que estamos explicando, en este caso al universo. La trascendencia es exactamente lo contrario. En este caso, trascender viene de trascendere en latín, que significa estar o ir más allá de algo. Y lo que quiere decir, al contrario de la inmanencia, es que es una cualidad que se relaciona con una cierta exterioridad, ¿ya? Con cierta diferenciación entre lo que estamos explicando y aquello con lo que lo estamos explicando. Eh, Ahí les pongo dos ejemplos. Uno, el que tiene que ver con la explicación que nos dice que hay vida después de la vida, ¿verdad? Necesariamente se compromete con un más allá, o sea, que hay algo más que esta vida, es necesariamente algo que trasciende nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Por eso es una explicación que podemos decir es trascendente. Y luego, por ejemplo, la explicación que recurre a un primer principio para explicar la existencia del universo es necesariamente trascendente. ¿Por qué? Porque ese primer principio, llamémoslo Dios, llamémoslo primera causa, ¿verdad? Ese primer principio opera independientemente de que haya o no universo. Y además genera este universo. Y por eso decimos que es independiente de él y por lo tanto es externo a él. Por eso es que decimos que es trascendente. La inmanencia y la trascendencia, entonces vean que también son relacionales, o sea, tienen que ver con el contexto del cual se dicen. ¿Ya? Algo es trascendente en relación con aquello que explica, o inmanente también. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna pregunta? Luego una consulta rápida sobre el tema de la inmanencia. Eso también habla como, estar de acuerdo con una posición de que el universo es como finito, tiene un límite y por lo tanto estamos hablando de cosas fuera de ese límite y no que sea algo como, porque hay gente que habla, por ejemplo, de los multiversos, pero Sí. podría reformularse el universo para englobar a todos los multiversos y ya entonces el universo sería algo más grande. Pero no podemos hacer lo mismo con Dios, meter a Dios y decir que el universo es algo parte de nuestro mundo y Dios de por medio, ya eso no tenía mucha cabida, sentido, ¿no? Esta última, con esta última, sí hay una posibilidad, Esteban,
y es la de que al meter a Dios dentro de la explicación inmanente, podríamos hacer una identificación entre Dios y todo lo que existe, que es la manera en que se resuelve en el panteísmo. Entonces, esa sería una posibilidad, Esteban. Sería un Dios inmanente que se identifica con todo lo demás. Y en ese sentido no es independiente de la manera de operación de las cosas, sino que tiene que ver con esa regularidad, con esa legalidad también. Sí, Sí, profe, Esteban. pero ahí Dios ya se igualaría a universo, ya sería prácticamente la misma cosa. Mientras que, por ejemplo, cuando uno engloba todos los multiversos, son parte de un todo, pero al mismo tiempo tienen sus particularidades, digamos, no los mezclamos, decimos que son la misma cosa, ¿no? Esa Sí. sería como la diferencia, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido sí, tiene razón. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Inmanencia o trascendencia? Bien, pasemos a la segunda, a lo que sigue. Veamos esta otra noción. Y ven que esta parte es como, parece ser fragmentaria en el sentido de que vamos viendo simplemente nociones y vamos a ir viendo con qué tienen que ver estas nociones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, la noción de ser. ¿Ya? Como noción, el ser se refiere a todo lo que existe. Todo lo que existe es. Y todo lo que existe es o bien un ser o, dependiendo cómo lo veamos, también son seres. Digamos, si dependiendo de si hacemos una explicación que sea plurívoca, o sea, de que existen varias cosas, o unívoca, no, perdón, unívoca o plurívoca, no en ese sentido, sino podemos explicar la existencia de múltiples cosas, o sea, una explicación pluralista más bien, o una explicación monista. Hay quienes dicen que todo lo que existe es un único ser. Entonces, esa sería una posibilidad monista. Solo hay un único ser. O si pensamos en plural, en plurales cosas, diríamos que cada una de las cosas que conocemos por separado son, cada una de ellas, una cosa. ¿Verdad? Entonces, para referirnos a ellos, nos referimos por medio de este concepto, el ser o los seres. ¿Verdad? Ahora, cuando lo pensamos como esa totalidad de todo lo que existe, esa es la noción más general que podemos concebir. ¿Por qué? Si pensamos el ser como absolutamente todo lo que existe, no hay nada por fuera de él. Y por eso decimos que es la idea más general. O sea, no quedaría absolutamente nada por fuera de ella. No se le saldría nada. Y por eso es lo más general que podemos concebir como un concepto abstracto, ¿verdad? Si ustedes me preguntan qué es el ser, tiene cierto problema. Ya esto lo había visto Pascal, en el sentido de que el ser, cuando uno quiere hacer una definición, generalmente recurre al ser como verbo, ¿verdad? Y aquí hay una relación interesante entre el verbo o la explicación que hacemos de las cosas y lo que las cosas son. ¿Por qué? Porque en este caso, para poder explicar algo como el ser, que es un concepto, tenemos que recurrir al ser como verbo del cual deriva el concepto o con el cual se relaciona. Cuando nosotros queremos definir las cosas, tenemos que decir lo que son. El problema es que cuando lo que queremos definir es precisamente ese ser que hace que las cosas sean lo que es, entonces nos quedamos en un bucle ahí en el cual no podemos en última instancia definir bien. ¿Por qué? Porque el concepto ser está acuñado precisamente con el verbo que necesitaríamos para hacer la explicación. Entonces es un problema tratar de definir este concepto que además de ser el más general, en ese sentido es sumamente abstracto y es elusivo en relación con una explicación posible. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Una rápida, el ser no es como que hace que las cosas sean en el sentido de que como que las cree, como si fuera un creador de cosas, sino el rasgo que hace que digamos que podamos referirnos a ellas. No sé si podría ser entendido como la ubicación, ¿no? Yo puedo referirme a algo porque lo ubico como una imagen mental, como un objeto que estoy viendo, como algo que me puedo referir con propiedades o referirme a que está en un mundo X, pero no es como que las esté creando, ¿no? No es como que el ser crea cosas, o sí.
Vamos a ver. Voy a hacerle la siguiente explicación y le voy a dar un ejemplo para que usted vea que hay un problema ahí, que se pueden plantear ciertos problemas ahí de índole fundamental. Vamos a ver. La pregunta que usted me está haciendo la Ay, puedo estoy en transformar. clase. Pero es que no me sirve todavía. Podríamos decir que podríamos preguntarnos qué es lo que hace o qué es lo que fundamenta lo otro. Por ejemplo, Esteban, es el ser de las cosas, que las cosas estén ahí, lo que me hace generar un concepto para poder referirme a ellas. Esta sería una explicación, además de completamente materialista, también bastante, en última instancia se parece un poco al esquema empirista de que dice que en última instancia todo lo que nosotros pensamos y concebimos remite de alguna manera a la realidad que lo hace posible. O también podríamos preguntarnos si ciertas cosas o la existencia de ciertas cosas son posibles en primera instancia porque las conceptualizamos y a partir de ahí es que son. En algunos casos, esa respuesta es bastante fácil. Por ejemplo, hablábamos de todos los que eran los seres ficcionales. Los seres ficcionales son en tanto que haya un intelecto creativo que los genere. Por ejemplo, todo lo que es el mundo de la literatura de Tolkien existe y se sostiene precisamente porque Tolkien se lo imaginó. Ven, ahí sí hay una relación entre el concepto como algo que fundamenta la existencia, en este caso, de los seres imaginarios. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de seres? Por ejemplo, vamos a ver, hay quienes sostenían, y no sé si se está metiendo mucha bulla porque ya aquí empezó a llover, y está cayendo un buen aguacero, cualquier cosa, si empieza a haber problemas de audio, me dicen por favor. En algún momento escuché la explicación de una pregunta que es legítima y que hay que responder a propósito de que la metafísica es posible precisamente porque tenemos un lenguaje que la posibilita. Si no tuviéramos el lenguaje que nos permita generar el concepto abstracto, muy probablemente muchas de las cosas que tratamos de describir metafísicamente serían imposibles de detectar, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se generan un montón de otros problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si es el concepto el que posibilita la realidad de ciertas cosas, o si más bien el concepto está esperando a que la realidad le dé la materialidad que necesita para generar una descripción precisamente de esa materialidad. ¿Se entiende, Esteban? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta a propósito del ser o pasamos a la siguiente? Profe, yo El tengo ser. Adelante, André. este, hace un tiempo leía a García Morente y habla también de los seres que no son seres, que son consistentes. En caso de los personajes ficticios, no serían consistentes. Contingente. Voy a ver. Creo que es consistentes, que consisten en otros seres. Vamos a ver, esa distinción no se la recuerdo a Morente, pero es que hace mucho tiempo que leí el texto y tendría que revisar en qué consistiría un ser consistente, ¿verdad? Si gusta, reviso y le respondo cuando lo haya hecho, para no batearlo, básicamente. ¿Está bien? ¿Le parece? Gracias, Profe, profe. Bien. profe, Dígame. si yo muero, dejo de ser y paso a ser un ser ficticio. Vamos a ver. ¿Cómo se asocia la vida en el ser? Sí, habría que, también ahí depende de cierto nivel de perspectivismo, José, porque vamos a ver, habría que ver qué es lo que estamos entendiendo por ese yo que existe, pero por ejemplo, vamos a ver, no sé si conocen a Horacio Quiroga, el literato uruguayo, que vivió mucho tiempo en la provincia de Misiones, en Argentina, digo.
dicho sea de paso, es el autor favorito de Sanchitos en relación con cuentos, ¿no? Hay un cuento que es maravilloso de Quiroga, se los recomiendo sin reservas, que se llama El hombre muerto. O mejor, es más, voy a pensar en otro, Las moscas, de Quiroga también. En el cuento de las moscas hay un personaje que se fue al campo, al monte, digamos, y tuvo un accidente en el campo y se quebró la columna y él está ahí sentado, quedó sentado, recostado contra un tronco contra el que se cayó. Y todo el cuento tiene que ver con cómo este personaje se va dando cuenta de que está muriendo. Y el cuento en última instancia tiene que ver con cómo ese mismo personaje de alguna manera se va integrando con esa naturaleza que lo va, que lo rodea, ¿verdad? Entonces, José, podríamos decir, uno se muere y deja de existir como uno, pero hay que hacer algo con el cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Y el cuerpo, por ejemplo, en caso de que a uno lo pusieran simplemente ahí en un bosque, el cuerpo todavía es algo que ya no se identifica con lo que es uno, pero no es que uno deja de ser, no es como Yoda, ¿verdad? Que cuando ya le dice a Luke que ya estoy muy cansado y ya me voy a morir, simplemente se desvanece y se convierte en un fantasma de la fuerza, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, en el caso de nosotros que no somos Jedi, cuando nos morimos quedamos como cadáveres y ese cadáver a su vez se integra con las cosas. ¿Por qué? Porque la descomposición de aquellas cosas en las que de aquellas cosas que nosotros tenemos como parte, se pueden integrar a otra cosa. Por ejemplo, si a mí, no sé, ustedes, en el momento en el que ya se aburran demasiado de este curso, hacen un complot para venir a secuestrarme aquí a mi casa para no seguir sufriendo mis clases, me atan y me llevan en el pick-up de alguno de ustedes y me tiran en el surquí. Yo que soy bien chapa para la supervivencia así en descampado, me voy a morir ahí y llegará el momento en el que simplemente soy un cadáver. Más adelante voy a ser parte de la vegetación, voy a ser parte del humus. ¿Por qué? Simplemente me voy a descomponer y me voy a integrar con esa tierra. Entonces, se deja de ser, se deja de ser una cosa, pero se sigue siendo otra. Entonces, esa es una respuesta posible, José. Entonces el ser trasciende. Depende de lo que entendamos por trascendencia. Recuerde lo que acabamos de decir. El ser permanece, digamos. Los seres simplemente tienen procesos de transformación. Y nosotros, que somos también cierto tipo de cosas, los seres humanos, también pasamos por procesos de transformación que son específicos del tipo de cosas que somos. Ahora, trascender, no sé, todavía, no sé, muy probablemente, aunque ustedes me hayan secuestrado, me hayan amarrado y me hayan llevado al surquí, muy probablemente se seguirán recordando del desgraciado Sanchitos ese, ¿verdad? Que nos aburría tanto en clases que tuvimos que llevárnoslo al surquí. ¿Me explico? En ese sentido, hay un concepto sobre mí que perdura, ¿ya? Que persiste en la existencia a pesar de que yo no exista. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, no sé, nosotros seguimos recordando a los pájaros dodo, a los dinosaurios, a un montón de especies que se han extinto, ¿ya? De los cuales lo que tenemos es o registro fósil o algún que otro ejemplar ahí disecado, por el estilo, pero que como seres propiamente hablando, en toda su cabalidad, dejaron de ser lo que eran y ahora solo quedan para nosotros como eso, como lo que quedó, como huesos, como un cuerpo disecado, y en su cabalidad, o sea, lo que un pájaro dodo era, lo tenemos solamente como una referencia explicativa de un animal que nosotros nunca vamos a conocer en esos términos. ¿Te entiendes, José? Entendido, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, profe. Dígame. hable usted. Uy. Gracias. Sí, profe, quería preguntarle, precisamente como que estuve pensando esto cuando estaban tocando el tema de Parménides y bueno, ahora con lo que están hablando de la muerte y esas cosas, si un ser se muere, obviamente ahí hay un cambio, pero ¿cómo lo ve Parménides en ese aspecto? ¿O cómo lo define?
Ok, tendría que decirle por ahora que Parménides no ve cambio. El cambio para Parménides es una ilusión. O sea, se lo voy, y ojo, se lo voy a dejar ahí. Sui, por cierto, ¿cuál es su nombre? Suyen. Suyen. Se lo voy a decir así. Para Parménides realmente no morimos, porque morir es un cambio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo veremos en el episodio de Parménides, no se lo pierdan. ¿Ya? Pero entonces tampoco nacemos, o ¿cómo es? Exacto, tampoco. Ah, qué peor, profe. Entonces, ¿quiere saber cómo se responde a eso, Suyen? No se pierda la clase sobre Parménides. Ahí le queda la invitación. Ahí le queda la invitación. Digamos que esto fue un trailer de lo que será la clase de Parménides. Sí, muy bien. Bien, sigamos entonces. Ahora, vamos a ver. Esta es una de las partes que se relaciona con lo del ser que a mí más me gusta, que tiene que ver con las propiedades del ser, ¿verdad? Una propiedad es un rasgo, una característica que tendría en este caso el ser, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver algunas de las propiedades del ser. La primera cosa que tenemos que decir es que esto se relaciona un poco con lo que en la época medieval se llamaban los trascendentales. Los trascendentales son conceptos por medio de los cuales en la Edad Media se explicaban ciertas propiedades que absolutamente todas las cosas tenían. Toda cosa se puede explicar a partir de estas propiedades, ¿verdad? Vamos a ver especialmente las dos primeras, de que toda cosa es una y toda cosa es verdadera. Sí, entonces, empecemos por la unidad. Vamos a ver que todo ser es uno. Eso lo que quiere decir es que estamos considerando ese ser desde su indivisibilidad. No que las cosas no se puedan dividir, sino que para entender las cosas en tanto que lo que entendemos que son, las vamos a pensar desde su propia totalidad. O sea, no nos vamos a fijar cuáles son sus partes componentes, sino que nos vamos a fijar en el ser como un todo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de Sanchito, digamos, de mí, ¿ya? Estoy hablando de mí como esa totalidad de lo que yo soy. ¿Ya? Ahora, si yo digo que yo tengo alguna parte, o si me pienso a partir de las partes que me componen, esas partes, cuando las pienso como partes, son eso, son partes, las considero como partes de un todo. Y lo que considero ese ser que estoy pensando es esa totalidad. Les voy a poner un ejemplo de una rama que a mí me gusta mucho, que es la ebanistería. Digamos que ustedes, sigamos hablando de la silla, de la que hemos venido hablando. La silla, cuando la consideramos, no la dividimos entre sus patas o su respaldo o su asiento. La pensamos en su totalidad cuando hablamos de ella. La silla es, en tanto que la consideramos como una totalidad, como un ser. Pero digamos que, al igual que el barco de Teseo, la silla se deteriora. Entonces tenemos que cambiarle, digamos que una pata. Cuando la silla la estamos pensando en su totalidad, aunque esté deteriorada, toda la silla es un ser. Pero bueno, como la vamos a reparar, entonces la desarmamos y le quitamos esa pata. Una vez que ya hemos separado la pata de la silla, ahora esa unidad que era la silla se convirtió en dos unidades distintas. ¿Qué quiere decir esto? Se convierte en dos seres. Por un lado tenemos la silla y como ya está separada, la pata que antes era parte de la silla, ahora es un ser completamente independiente. ¿Por qué? Porque está en separación de la silla de la que antes era una parte componente. Y de hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a fabricar otra pata
y esa otra pata venimos y la integramos con la silla. Entonces, una vez que hacemos la otra pata, vean, ya tenemos 3 seres, ¿verdad? Pero cuando esa nueva pata la componemos en la silla, porque la arreglamos con ella, la recomponemos a la silla con esa pata nueva, la silla vuelve a ser de nuevo un único ser. Y por eso es que decimos que la silla es una en su indivisibilidad. ¿Se entiende? Profe, una Dígame. pregunta. Claro, Ok, Richard. digamos, y un poco el hecho de un poco la barca, pero el ejemplo es necio, digamos. Si en caso que a uno, por ejemplo, uno va cambiando las maderas, uno va cambiando las partes. Sí. Eso es con el cambio, por ejemplo. Pero que durante un momento, para cambiar esa parte, usted tuvo que quitar una parte y en un momento no hubo una parte de la barca, por ejemplo. O si usted quita, durante ese momento en que la barca no está completa, la barca sigue siendo la barca. Sí. Entonces, aplica lo mismo para la silla. Entonces, la silla, desde antes, si no, digamos, si no fue creada, me refiero como al no, que las personas no mueren, no nacen. Entonces, la silla siempre ha sido y siempre va a ser. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Aquí estamos mezclando varias cosas, pero eso de que las personas no nacen y no mueren, bueno, para eso tenemos que ver cómo es que lo explica Parménides, que es a partir de quien vamos a afirmar eso. Ahora, la silla, vamos a ver, efectivamente necesita ser creada. ¿Por qué? Tiene que ser fabricada. Si la silla no se fabrica, no la fabrica nadie, pues entonces no llega a ser. Es más, se lo voy a poner así, Rachid. Y aunque suene en este momento súper contradictorio, efectivamente, eh, nosotros tenemos que nacer y en algún momento vamos a morir. Parménides lo niega que eso sea así, pero, pero aún así ocurre. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? Insisto, eso lo vamos a explicar en aquel momento. La silla necesita efectivamente ser confeccionada para que pueda existir como el ser que es. Y una vez que existe, es una, que es precisamente la propiedad a la que nos estábamos refiriendo. ¿Sí, Rachid? Sí, pero entonces, ok, usted me dijo, sí, la barca es mientras usted le quita una parte. Entonces, Sí. si la silla se desarma y se vuelve a armar, durante el tiempo que estuvo desarmada, siguió siendo la silla. No, si la desarmamos completamente, habría que ver cuál es el criterio que nos permite ya no reconocerla como silla, a partir de qué momento. Pero vamos a ver, usted puede tener una silla, por ejemplo, yo tengo aquí al frente una silla que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 piezas. ¿Ya? Tengo al frente una silla que tiene 18 piezas, lo sé porque yo la hice. ¿Ya? Entonces, el punto es, esa silla, si separo las 18 piezas, en el momento en el que estoy con las 18 piezas separadas, ya no hay silla. Con todas las piezas separadas entre sí ya no hay silla. Lo que hay son 18 partes con las cuales puedo hacer una silla. Y llega un momento en el que ya cuando la tengo más o menos armada, yo ya llega un momento en el que ya la puedo reconocer. Ah, bueno, aquí ya tenemos una silla. Le faltan 2 piecillas, pero todavía tenemos una silla. ¿Ya? Y así, por ejemplo, todavía, qué sé yo, podemos ver un ejemplo. Hay, por ejemplo, ahora que hablábamos del registro fósil, hay ejemplares de dinosaurios que no están completos, pero sabemos que eso es un tiranosaurio rex, ¿verdad? Le faltan, no sé, le faltan vértebras, le faltará algún brazo, le faltará incluso, el otro día estaba viendo un documental, porque a mi hija le están encantando los dinosaurios, y estábamos viendo un documental sobre el registro fósil, y decían que una de las piezas que más cuesta encontrar es el cráneo de los fósiles, porque como es una parte móvil, generalmente una vez que el animal está muerto y que se descompone, la articulación de la cabeza, como es tan móvil, es una de las que se separa, la cabeza es una de las cosas que más se separa. Entonces, como pasa tanto tiempo y pasan tantas cosas, tiende a perderse el cráneo.
¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener un esqueleto de dinosaurio y saber que es un tiranosaurio, un triceratops, por ejemplo, aunque le falten partes. Pero el punto es, tiene que haber un cierto tipo de composición de diferentes partes para reconocer también lo que la cosa es en sí, ¿verdad? O lo que la cosa es, ¿verdad? Y una vez que la reconocemos como esa cosa, es una, ¿ya? Por ejemplo, esa silla es una silla. ¿Y le faltan partes? Sí. Pero cuando las separamos completamente en todas sus partes, componentes, entonces lo que decimos es que tenemos las partes y no la silla. Profe, y entonces aquí también es como ser muy específico, lo que sea, pero por ejemplo, entonces, depende también, bueno, según yo, o sea, digamos, yo opino que al final el criterio creo que va a ser el criterio para determinar aparte, a partir de qué punto la silla va a empezar a ser silla, por ejemplo, es a partir del momento en que su función se pueda cumplir, por ejemplo. Vamos a ver. Profe, perdón. Nada más, permíteme nada Sí, más sí. responder esa pregunta. Vamos a ver, el problema de definir que algo es a partir de su función, eso puede ser un problemita. Vamos a ver, veamos la barca de Teseo de nuevo, para seguir con el ejemplo. Ese va a ser el ejemplo del curso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la función del barco es ser, no sé, flotar sobre una superficie de agua? ¿Qué pasa si nosotros rescatamos el barco de Teseo, pero por las partes que le faltan, y no lo queremos rescatar, lo queremos dejar así, digamos, en un museo? Ese barco ya no puede flotar, o sea, ya no cumple su función, pero no parece ser que sea la función la que define lo que el barco es, porque sigue siendo el barco de Teseo. ¿Ya? El Titanic se quebró y se hundió, y allá en el fondo del mar ya no cumple su función, pero sigue siendo el Titanic. Entonces, definir las cosas desde su función es problemático. Sí, más o menos. Sí, se generan muchísimas dudas, pero creo que el tema sí, sí De es eso, muy interesante. de eso se trata, eso es lo bonito, que se generen Sí, sí. preguntas. Sí, claro. Profe, Perdón, estaba alguien antes, creo que... Sí, Marco, yo, creo. profe. Ok, entonces Eh, dale. sí, es que esta problemática que estamos hablando ahorita me causó curiosidad porque definir las cosas por su función, pues de veras que no funciona mucho, porque la función de una silla es sentarse, pero la de un banco también, o la de o uno puede sentarse incluso encima de una mesa. Se lo pongo así, Marco, si definimos una silla como aquello que sirve para sentarse, entonces las nalgas son sillas. También, sí, ¿Me explico? o el mismo piso. Sí, 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 podría ser. Pero vean, el curso está muy crudo todavía y hay dudas sí. que son muy bonitas y que se los prometo, las vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. José Torres tenía también una pregunta. Iba por ahí de Marco, de la funcionalidad para definir algo. Por ejemplo, si yo tengo un juguete, es un barquito pequeño y un barco grandote, ambos flotan, pero no sirven para lo mismo. Entonces, Sí, la funcionalidad, sí, definir desde la función es sumamente problemático, insisto. Es sumamente problemático. ok, Pro- ok. Profe, una cosa rápida. Podemos ver a cada cosa como una y de hecho podemos abstraerla de su entorno porque claramente la realidad es plural, ¿no? Y digamos, si no nos hubiéramos extinguido porque no hubiéramos separado al jaguar del árbol que está a su alrededor. Y si bien en el mundo cada cosa se relaciona con otras, no dejan de ser particulares o individuales, ¿no? Sí, Eso sería como aceptar que la realidad es plural, porque si todo fuera una misma cosa, nos hubiéramos extinguido, ¿no? Porque no hubiéramos puesto atención a cosas particulares, ¿no? y de nuevo, Esteban, hay que remitir a cuál es el ámbito, el ámbito y la amplitud de perspectiva desde la que estamos hablando. Porque, por ejemplo, de nuevo, a la silla yo la veo como una porque el tipo de existencia que nosotros tenemos y con el que interactuamos con la silla y en el que interactuamos con las sillas hace que nosotros la veamos, por ejemplo, como sólida.
pero qué sé yo, si nos vamos a lo muy, muy, muy pequeño, sabemos que cuando analizamos microscópicamente, muy microscópicamente, los componentes de la silla, se sabe que hay más vacío que materia en la silla, ¿ya? Pero desde nuestra perspectiva de existencia, para nosotros la silla ya presenta ciertas características mediante las cuales para nosotros opera precisamente como una cosa que se puede distinguir de otras. Nosotros podemos ampliar o reducir esa perspectiva y eso tiene consecuencias también en lo que podemos decir del mundo, lo que podemos decir de las cosas. Pero digamos que nos ubicamos siempre en estas explicaciones, generalmente en un ámbito de nuestro modo de existencia como el punto de partida. Ya después, a partir de eso, podemos empezar a generar reflexión a partir de considerar otras perspectivas más amplias o más pequeñas. Por ejemplo, hay preguntas de la cuántica que nos llevan también a preguntas metafísicas muy fuertes, ¿ya? O cuando ya yo pienso en cosmología, digamos, las componentes de una silla es irrelevante cuando yo lo que estoy pensando es la composición de una galaxia, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, siempre hay que tener cuidado con qué tanto estamos abriendo o cerrando la generalidad de una explicación. Y a partir de ahí, eso nos permite ubicarnos, Esteban. ¿Se entiende? Clarísimo, gracias. Perfecto.